Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Nuestras Noticias al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el maestro Nery Ruiz Arbizu. ¿Cómo le va, consejero? Muy buenas tardes, Sergio. Un gusto estar aquí con sus radioescuchas. Bienvenido. Bueno, esta será la plática, la primera, ¿no? Yo creo que de varias, porque ya vienen los tiempos en donde se carga, digamos, el trabajo rumbo al proceso electoral de 2024. ¿Cómo van esos trabajos? Nosotros iniciamos formalmente el proceso electoral desde el 8 de septiembre de este año y es la primera etapa, que es la de preparación del proceso, y dura hasta el día de la jornada. Esta es la segunda etapa, entonces estamos nosotros ahorita con todos los preparativos. Formalmente tenemos una fecha en estos días ya por vencerse para integrar, por ejemplo, los consejos distritales y municipales. Estamos hablando de 21 distritales, 72 municipales, en donde cerca de 3,000 personas se registraron para participar en ellos. Ahorita tenemos la obligación de hacer la designación de 582 de ellos, que son las y los ciudadanos que van a realizar los cómputos, que van a llevar a cabo la elección en los municipios y en los distritos de la entidad. Entonces, nosotros actualmente estamos pues a todo vapor, dándole a esas etapas del proceso que se ejemplifican en un calendario de actividades que son la guía para la ciudadanía, pero también para los partidos políticos y para las candidatas y candidatos de cómo están las fechas y cómo están esos procesos. Actualmente tenemos una etapa muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con las candidaturas independientes, en donde desde el día 13 de octubre emitimos una convocatoria para que todos aquellos ciudadanos o ciudadanas que quieran participar y aspirar a un cargo público fuera de los partidos políticos lo puedan hacer. Y digo que importante ahorita porque la fecha límite del registro es el 11 de enero. Entonces, 11 de enero. Estamos en tiempo para que lleven a cabo todos los requisitos. A ver, ¿qué tan en tiempo, presidente? Porque además los requisitos no son cualquier cosa, ¿no? Fíjese que la primera de este trámite que tienen que hacer es ir a manifestar una intención ante el instituto. Es un escrito simple, pero deberán de acompañarlo, por ejemplo, de un acta constitutiva de una asociación civil. Esta asociación civil se debe registrar en el registro público y se debe de aperturar una cuenta de banco después de registrarse en el SAT. Esos son los trámites como si fuera una empresa normal. Y le digo que en tiempo porque, por ejemplo, viene el periodo vacacional y todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran aspirar, tenemos ya 2 meses diciéndoles de ese trámite. Vence el 11 de enero, pero creo que estamos en tiempo porque existe la disponibilidad de las autoridades de ayudarnos a acelerar esos trámites que comúnmente ¿Hay que juntar firmas o algo? No. Una vez que tengan esos requisitos, se les da la calidad de aspirante a candidato independiente. Y luego viene un periodo que le vamos a llamar de apoyo ciudadano. Y estos son 20 días que tienen las y los ciudadanos, al igual que los partidos políticos. En el caso de los partidos políticos se les llama precampañas. En el caso de los aspirantes a candidatos independientes se les llama de apoyo ciudadano. Y este es del 22 de enero al 10 de febrero. Tienen esos 20 días donde van a juntar el número de firmas que necesitan de apoyo ciudadano. Le pongo un ejemplo, corresponde al 3% del listado nominal del distrito o del municipio al que quieran competir. Un caso, por ejemplo, empezamos siempre diciendo que es algo complicado. Le pongo el caso de Oquitoa, fueran 13 firmas las que necesitaría apoyo ciudadano. Sí. En el caso de Hermosillo, que es el más extremo, 19,969 firmas. Y así nos vamos. Municipios, por ejemplo, Nacosari, 306 firmas las que ocupan. Es decir, el 3% del total de personas registradas para votar. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que participen. Nosotros le podemos decir que del proceso electoral pasado hay 3 casos exitosos en donde 3 aspirantes a candidatos independientes obtuvieron la alcaldía. Y estoy hablando del caso de Cananea, que se reeligió, por ejemplo, es un ejemplo nacional. Se reeligió como independiente. Sí. Eduardo Quiroga. Después tenemos el caso de Magdalena de Quino y de Nacosari de García, en donde esas 3 personas que compitieron como independientes lograron la alcaldía de su municipio. Entonces estamos en tiempo. Es una figura que aún y cuando no es la más bondadosa, digamos, ahí está y ha sido aprovechada por los... Han podido, hay casos de éxito. Sí. ¿A qué se puede aspirar? ¿A qué cargo se puede aspirar de forma independiente? A los 21 distritos electorales locales aquí de Sonora y a las 72 alcaldías. ¿El gobernador no se puede? No hay elección para gobernador en este proceso. No, sí, pero la ley lo contempla. La ley lo permite, sí. Y sería igual al mismo término, 3% del listado nominal de todo el estado. Bien, ¿puede haber en algún momento un candidato a gobernador independiente? Hubo ya aspirantes que lo intentaron, no cumplieron con el número de firmas, pero más sin embargo ahí está la posibilidad y sí es una opción viable. Bien, ¿cuáles son los retos que enfrenta el instituto? Actualmente estamos llevando a cabo, como parte de la planeación que le comentaba, el hecho de determinadas acciones a favor de grupos
grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, en el caso de Sonora tenemos las regidurías étnicas. En 20 municipios de la entidad existen asentamientos de grupos indígenas en donde, además de un cabildo tradicional como lo conocemos, se adiciona una figura de regiduría étnica. Y en esos 20 municipios lo que andamos buscando ahorita, por ejemplo, es que haya paridad entre hombres y mujeres, que quienes vayan de esas 20 regidurías, 10 sean para hombres, 10 para mujeres. Pero también en este momento tenemos nosotros una actividad que acabamos de aprobar el día de anoche en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde lanzamos una convocatoria para un foro de personas en situación de discapacidad. ¿De qué se trata este foro? Implica que nosotros vamos a realizar una consulta a la comunidad en situación de discapacidad aquí en Hermosillo el día martes 12, a la 1 de la tarde en las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, en donde vamos a consultarlos sobre cuáles son las acciones que creen que nosotros debemos implementar para que ellos puedan acceder a un cargo público, ya sea a través de las diputaciones o en los ayuntamientos, ya sea como presidencias, sindicaturas o regidurías. Entonces, esa es una muy importante acción que vamos a llevar. Posteriormente estaremos tratando a los grupos en situación de vulnerabilidad de la comunidad LGBT, en donde también exigen una representación política, y veremos qué es lo que nos dicen para poderlo plasmar nosotros en obligaciones para los partidos políticos, para que puedan estar representados en los ayuntamientos o en las diputaciones. Eso es lo que estamos haciendo actualmente, además de otras cientos de actividades que tenemos del calendario. Pero a la pregunta que me hacía del reto, creo que el principal reto, y es sin lugar a duda, es sacar a Sonora de una deshonrosa penúltima lugar en representación en participación ciudadana. Entonces le iba a preguntar esto, me ganó, pero es que la verdad andamos mal los sonorenses ahí en participación. Muy mal. No salimos a votar. No, fíjese, tenemos, y voy a dar dos datos relevantes, pero que a la vez hay que tratarlos con la diferencia que se merece. En 2018 tuvimos una votación del 51% y se trataba de una elección ordinaria normal, le voy a decir, porque no estábamos en pandemia. Si la comparo con el año 2021, donde estábamos en pandemia, tuvimos un 43.8% de participación. Y me voy a los promedios. El promedio nacional anda alrededor de los 60% en cuanto a votación del total de personas que tienen derecho a votar. Nosotros estábamos en el 51%, éramos el penúltimo lugar nacional. En 2021 mantuvimos ese deshonroso penúltimo lugar. Y lo atribuimos a muchas causas, pero esencialmente buscando la solución y la respuesta, nos hemos centrado en los jóvenes. Creemos que el alentar y el sacar a votar a los jóvenes nos va a poder ayudar mucho a incrementar esa participación. Hablamos en términos generales, le digo, por ejemplo, números. Ahorita están al corte, por ejemplo, del 30 de noviembre. Tenemos cerca de 2.260.000 personas registradas para que puedan acudir a votar. De esos son más de 600,000 los que son jóvenes, que andan entre los 18 y los 29 años. Del total de esos jóvenes vota menos del 27%. Ese es el rango de edad mucho más bajo en el total de los que tienen derecho a votar. Y ahí nos vamos a centrar en buscar cómo motivarlos, y creo que hay muchas actividades que estamos haciendo. Nos estamos acercando mucho a las universidades, a las cámaras empresariales, a las organizaciones de la sociedad civil, para que nos ayuden a incrementar ese. ¿Hay algún otro factor identificado que nos haga estar en ese penúltimo lugar? Esencialmente los jóvenes, que es uno de los sectores que no participa mucho, argumenta la falta de espacios, el que no se les escucha, el que no se les toma en cuenta, el que sus opiniones no son reflejadas en las políticas de gobierno. Entonces creo que, a pesar de que se le puede llamar al joven, lo que debe suceder es también incorporarlos. ¿Por qué? No hay ningún impedimento para que actualmente accedan a cargos públicos. Pueden ser presidentes o presidentas municipales, síndicas o síndicos, regidores, pueden ser diputados federales. Es decir, no tienen un impedimento por la edad. Y creo que ahí también nos deben ayudar mucho los partidos políticos. A eso iba. Es decir, al final de cuentas, esto pues correspondería que son los que hacen la oferta política, los partidos, ¿no? Porque luego por ahí más de uno dice, no, pues los chamacos son para andar acomodando sillas en los mítines, nada más, ¿verdad? Pero y de ahí no los quieren sacar. Creo que ya tienen mucha capacidad y pueden dar mucho más. Es un error que pretendamos nosotros que ellos nos puedan ayudar en actividades básicas, pero también una de las participaciones que pueden hacer, y a lo que los llamamos nosotros, es a la participación el día de la jornada.
que salgan a votar ese día, que demos un ejemplo nacional, pero no termina nada más ahí. Por ejemplo, actualmente con nosotros en el ámbito electoral pueden participar como observadores electorales, como funcionarios de casilla, como integrantes de los consejos municipales y distritales, porque son ellos los que hacen la elección. Y además hay una serie de cargos en donde nos pueden ayudar a participar a nosotros organizando la elección. Eso es desde el ámbito electoral, pero también en las organizaciones de la sociedad civil, meterse a participar en política, no nada más en los partidos políticos. Claro que la participación política y ser candidato o candidata es muy importante, porque se lo decía yo en una plática hace unos días, pues son ellos los del futuro, son ellos quienes nos van a regir, son ellos quienes van a ser la próxima presidenta de la República, o próxima gobernador o gobernadora, presidentes municipales. Entonces, en sus manos está. Yo creo que lo de nosotros es incentivarlos a que participen. En lo que refiere al Instituto Estatal Electoral, ¿cuánto nos va a costar esta elección? Nosotros tenemos un presupuesto estimado en este año de cerca de 600 millones de pesos, 600 millones pasaditos a justos ahí. ¿Qué implica eso? Un 32% son prerrogativas de partidos políticos. Exactamente, la ley y la Constitución señalan que tienen derecho a un financiamiento ordinario y para campaña. En eso se nos va el 32% del presupuesto que estamos solicitando. Aproximadamente un 34% tiene que ver con nómina, que es la parte operativa del instituto, más una nómina adicional que se genera por el proceso electoral. Y luego tenemos casi una tercera parte, un poquito menos, que implica la organización en sí del proceso electoral. Y esto tiene que ver con los gastos de preparación de la jornada. Es decir, tenemos que tener el material electoral para que haya una urna, una casilla, pero también para que haya funcionarios y para que haya boletas, ¿no? Claro. Y poniéndoselo más o menos en números generales, cuando existe una elección intermedia, la llamamos nosotros, a una elección de diputados y ayuntamientos, que no implica la de gobernador, la inversión que se hace del presupuesto estatal es inferior al 0.42% del total del presupuesto estatal. Nosotros le llamamos inversión porque ese gasto que se genera en el rubro de la democracia implica que y pongo el ejemplo, desde 2012 ha habido elecciones en el estado, han sido pacíficas, ha habido transición de poderes y no ha habido un problema en donde tengamos que llevar a cabo una elección extraordinaria. Eso implica que ha habido transición de poderes con esa inversión del 0.40, cuando es chico el proceso, digamos, hasta el 0.42%. Entonces, ¿y implica la de gobernador? No implica un gasto, digamos, excesivo, pero que a la vez garantiza que se haga la transición de poderes de manera pacífica. Oiga, maestro, ¿qué opinión le merece quienes creen que los organismos electorales en este país son caros y que las elecciones son caras? El reflejo, se lo decía yo una vez, y pongo un ejemplo. Cuando fuimos nosotros una vez al Congreso, nos decían es que sale muy cara la organización de la elección. Yo pienso que es más caro no tenerlos, ¿no? Pero hay quien piensa que es mucho dinero, ¿no? Y se les planteó, fíjese, por ahí va la respuesta, se les planteó a los diputados, ¿y qué pasaría si no hubiera elecciones? Porque casi llegamos al grado en donde nos decían, si pedíamos 100 pesos, nos decían, te doy 5 pesos. Entonces le decíamos nosotros, pues es que es imposible organizar una elección con 5 pesos. ¿Y qué implica? Si no estás negociando naranjas. ¿Qué implica esencialmente el no tener un proceso o los recursos para garantizar un proceso electoral democrático, transparente? Que puede haber problemas sociales inclusive, que puede haber ausencia de poderes, y creo que pues eso es una situación que no se ha dado. No creo que sea un planteamiento. Nosotros actualmente contamos con recursos suficientes, presupuestamos de una manera austera y ya corresponde al Congreso del Estado el analizar ese presupuesto, pero creo que el impacto que tiene el no hacer una elección, el no organizarla correctamente, es muchísimo más elevado que el ahorrar un pesito como lo señalan. Le agradezco mucho esta visita. Sergio, pues muchas gracias por la invitación y pues decirle a la gente que ahí estamos nosotros en el Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana trabajando. Los invitamos a que nos sigan a través de redes sociales. Todas nuestras actividades son transparentes, son públicas, las sesiones son públicas, puede acudir la gente y además las transmitimos vía internet. Sí, ahí las vemos de vez en cuando. Y a los jóvenes pues que participen. Y que se metan, pues hay que sacar de ese... ¿Cuál era el lugar? Letargo. Penúltimo lugar. Penúltimo lugar en porcentaje de población que participa en las elecciones. La gente, de gente que sale a votar, pues. De gente que sale a votar. Y le pongo un ejemplo, las personas mayores de 60 años tienen casi un promedio del 75%. Es decir, es una cuestión cultural que habrá que ir modificando ya. Hay que dejar el Instagram, el TikTok un ratito y salir a votar. Una hora. No se ocupa más. Que le vaya bien. Muchas gracias. Y de una vez le adelanto, le voy a invitar más veces si tiene oportunidad de venir a platicar acá. Con gusto de acompañarlo. Que le vaya muy, muy bien.
Es el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Neri Ruiz Arbizu. Son las 2 de la tarde con 34 minutos. Voy en corte y regreso rápido.